Hola amigos de Entre Tejas, es un placer estar conversando con ustedes en este espacio. Vamos a hablar un poquito acerca de la música de cámara, la música de orquesta que hay en Comitán desde principios de siglo, después en un periodo de la Revolución Mexicana, y pues vamos a llegar hasta lo que actualmente tenemos en materia de música de compositores y música de cámara que hay hasta nuestros días. Estamos en este espacio, en este recinto maravilloso, donde el ambiente que se respiraba desde el punto de vista musical desde principios de siglo y durante la Revolución era muy amplio en varios sentidos. Esto porque la instrumentación usual en esa época era desde varios puntos de vista, en varios conceptos. Primero porque había mucha gente dedicada, mucha gente que de manera, un hobby entregado, hacía música y hacía composiciones de manera personal. Para ello utilizaban los instrumentos, como en el caso del piano. Por ejemplo, este instrumento, que es un instrumento antiguo, es un instrumento del siglo pasado que llegó a casa del doctor Belisario Domínguez y perteneció a la hija del doctor Belisario Domínguez, a doña Hermila. Y bueno, actualmente las condiciones son las que escucharon del instrumento, que todavía se siente emoción tocar en un instrumento de esta naturaleza, donde quién sabe qué manos vinieron a tocar y a componer en este lugar, sobre todo en este espacio. Por otra parte, Comitán se acostumbraba mucho a las agrupaciones instrumentales con carácter de música de cámara, añadiendo a esto algunos instrumentos, vamos a decir, extraños de percusión, como el caso de la marimba, que se integró a la orquesta de cuerdas, y algunos instrumentos de aliento como fueron las flautas, unas mandolinas, instrumentos como violines y violas, y llegaron a integrarse en conjuntos de cámara que muchos de ustedes conocen y recordarán la orquesta célebre de don Francisco Mandujano, don Pancho Mandujano, como era conocido. De este grupo de personas se desprenden también muchos compositores, como el maestro Esteban Alfonso, el maestro Domingo Palacios, Muguel, algunos otros que hacen de su trabajo un acervo interesante de composición musical en Comitán. En este museo contamos con un espacio para la investigación en el terreno de la música. Actualmente el Centro Cultural Rosario Castellanos está apoyando para una reedición de escritura de partituras con corrección. Aunado a esto, la grabación de toda esta música de compositores, de música inédita que no hemos escuchado. Lo que nosotros escuchamos ahorita al principio, imagínense que fue una composición de un compositor español, Fernando Rivadula, dedicada al señor Hermilo Vives, un personaje también muy conocido de Comitán. Es un paso doble flamenco que consta de dos partes, que aparte de ser una pieza musical interesante, es música de carácter danzable. O sea que estamos hablando de música a principios de siglo en Comitán, donde la música de salón pasa a ser un elemento importante dentro de la sociedad. Es decir, la música de salón no solo hay que pensar en el salón de baile, no, la música es la música también de concierto, pero en pequeño. Sí, es música donde los pequeños espacios como este se hacían veladas literarias musicales, y habían intervenciones musicales, y habían aportaciones de algunos compositores de paso. Incluso ahorita hay una línea de investigación de algunos músicos y de algunos pianistas que posteriormente voy a comentar para ustedes, de influencia de músicos cubanos que estuvieron por acá por México y en algún momento estuvieron en lugares como San Cristóbal y como Comitán. Entonces toda esta
este movimiento musical que se genera a principios del siglo, opacado un poco después por el periodo de la Revolución, posteriormente hay un resurgimiento de músicos pues muy importantes que escriben para agrupaciones orquestales y además empiezan a llevar a cabo eventos de tipo integral, es decir, en una velada literaria musical habían, por ejemplo, aberturas de óperas, se tocaba a Verdi, se tocaba a Bellini, se tocaba a instrumentos, incluso habían gentes que cantaban, que hacían el movimiento del bel canto aquí en Comitán. Esto era un indicador de la intensa actividad musical que hay en Comitán. Todo esto nos hace llegar a los años que actualmente estamos apoyando a través del Coneculta, del Centro Cultural Rosario Castellanos, con un rescate y un apoyo a todo ese movimiento cultural de Comitán, a esas costumbres que teníamos musicales, que actualmente está siendo apoyada, insisto, y que pues prueba de ello es que tenemos dentro del Festival Algún Canal espacios interesantes, como son recintos al aire libre y algunos recintos como los templos, que acústicamente son maravillosos para hacer música de cámara, por ejemplo, y pues también aprovechando espacios al aire libre, aprovechando las plazuelas. Todo esto es una invitación a nosotros como sociedad a integrarnos dentro de la música, a ser la parte de escucha de lo que la música necesita precisamente. Entonces, todo esto nos lleva a un movimiento interesante de música de cámara actual, con invitación de músicos que tenemos en la Escuela de Música de acá de la capital, de Tuxtla Gutiérrez, de algunos muchachos que actualmente estudian en las universidades de Jalapa y la misma Universidad de Ciencias y Artes de Música de Tuxtla, que después ellos están comprometidos con esta sociedad de traer y rescatar justamente esta actividad que se da a nivel familiar, a nivel doméstico, y por qué no decir llevarlo a recintos importantes, a espacios realmente que pues son de bastante buen nivel y bastante acústicamente bien diseñados para hacer música de cámara. Entonces, actualmente pues tenemos conciertos. Prueba de ello el concierto que se llevó el día de ayer, lunes 20 de marzo, en el Templo del Calvario hubo una presentación del disco del maestro Roberto Peña Quesada, que también se trajeron músicos invitados de la Ciudad de México y que tuvimos una respuesta del público de aquí de Comitán interesante, porque el tipo de música que se trajo es música tal vez más contemporánea, pero finalmente hay una comunión con el respeto que debe tener del público a un artista y el espacio en el que se está aprovechando. Quiero concluir esta invitación a platicar con ustedes en este espacio de que vamos a tener más información sobre movimientos musicales, sobre apariciones interesantes de música inédita que hay aquí en Comitán y en el estado de Chiapas, es muy importante decirlo. Tenemos el apoyo de las instituciones para hacer música, para apoyar a compositores, para apoyar a jóvenes que quieren estudiar, y finalmente pues esperamos que la música sea este elemento que seguimos teniendo de unión, de pretexto para estar reunidos y pues para disfrutar de la vida. Muchas gracias, amigos, por este espacio. A los amigos de Entre Tejas les envío un saludo y muchas felicidades por su programa.